Y hoy un programa muy especial porque es dedicado a nuestros maestros en el Día del Profesor. Y quiero invitarlos que desde ya nos escriban al WhatsApp 300-156-5631 y nos digan allí cuál es la mejor cualidad que encontraron en sus maestros, y también nos pueden decir cuál es ese maestro que ustedes recuerdan siempre, que nunca van a olvidar y que dejaron huella en sus vidas. Hoy quiero hablarles de esos profesores que inspiran, y es que los profesores que inspiran no nacieron así al azar. Ellos se formaron, ellos desarrollaron algunas habilidades que los han logrado entrar y permanecer en la vida de aquellos alumnos a quienes han formado. Los docentes siempre dejan huellas en estos alumnos, son aquellos que siempre recordaremos, y a veces no recordamos solo aquellos que son chéveres, que son como tomapelo y no sé, los más divertidos, sino que también a veces recordamos a aquellos que fueron ogros serios y que utilizaron ese mecanismo para enseñarnos, y sus conocimientos no se nos olvidarán jamás. Los que no son muy excelsos en sus disciplinas y muy así como misteriosos para el tema de la enseñanza, hay otros que son más divertidos, aventureros, y que se han dedicado al final, tanto los unos como los otros, a que los alumnos encuentren en sus enseñanzas ese futuro y ese proyecto de vida que deben construir. Hay diferentes etapas de la enseñanza, ya saben que estamos desde los que están en la guardería, en los kinder, no sé, párvulo, un poco de, bueno, nombres que hay hoy día con respecto a las etapas de la enseñanza, pero está la primaria, está la básica, está la secundaria, pero algunos nos hemos convertido en alumnos eternos y siempre tendremos profesores a nuestro lado. Enseñar permite ese encuentro con el otro, y es que es una habilidad muy especial. Son personas que tienen esa gran capacidad para poder conectarse con las otras personas. Enseñar también para ellos es la mejor forma de aprender. Por lo tanto, nuestros maestros son unos aprendices eternos. Cada vez que enseñan, reafirman todos sus conocimientos, pero ellos tienen grandes cualidades, y a veces importa más otro tipo de cualidades que las enseñanzas o los contenidos que nos comparten. Ellos son responsables, y es que esa responsabilidad que ellos tienen con la enseñanza los obliga a predicar y practicar. O sea que ellos, las mismas expectativas que tienen con respecto a sus alumnos, son las expectativas que ellos generan con respecto a ellos mismos, y se vuelven mejores personas, y a través del ejemplo es que aprendemos un poco más de ellos. No es congruente ni coherente encontrar a profesores que dicen una cosa, pero que fuera del aula están haciendo absolutamente una totalmente contraria. Por lo tanto, los alumnos valoran mucho a aquellos profesores coherentes que nos enseñan a través de su propia responsabilidad. Son personas muy flexibles, y es que los tiempos cambian todo a cada segundo, y es que las tecnologías introdujeron nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender, y hacen que estos profesores, incluso los de vieja data, hayan tenido que hacer un esfuerzo grandísimo para adaptarse. Esa flexibilidad hace que su proceso de enseñanza pues sea mucho más dinámico, y hacen que se ajuste a las necesidades de cada una de las generaciones que pasan por sus manos. Son muchas, y se encuentran luego los profesores en la calle, en los sitios sociales, se encuentran con sus alumnos que ya están en un nivel profesional, con sus familias, y se sienten tan orgullosos de haber logrado ese efecto en ellos por su propio dinamismo. Son observadores, y es que no puedo enseñarle a las personas si no tengo yo mismo dentro de mí como docente un sentido de la observación así elevadísimo. Son capaces de detectar en sus aulas de clases cuáles son aquellos alumnos que tienen aquellas necesidades especiales de educación, cuáles son los que sobresalen, cuáles son los que tienen algunos rasgos de personalidad que pueden inclusive caer en temas como el bullying, o que tienen algunos de sus alumnos son muy tímidos o retraídos. También hoy tenemos una gran responsabilidad los maestros, y es que también tienen la obligación de detectar aquellos niños, aquellos jóvenes que están transitando por momentos y estados emocionales y mentales inadecuados, cuando se aíslan. Ellos son los primeros que lo detectan, y llegan a sus padres, los llaman y les dicen: mira, algo está pasando, lo noto aislado, lo noto callado, ya no se relaciona, y son los primeros que encienden esas alarmas ante las enfermedades mentales, los trastornos y los síntomas emocionales que puedan experimentar sus hijos en las aulas de clase. Por lo tanto, tienen una grandísima responsabilidad, y asimismo su valor. Son mediadores,
y es que a ellos les toca ser conciliadores. Imagínense esos salones de clase llenos de chiquitines, cada uno con sus personalidades y con sus expectativas y con sus historias de vida y sus formas de crianza, y poder tener que enfrentarse entre ellos y poder conciliar entre ellos esa comunicación, y también establecer como esos parámetros para una comunicación sana, pero también para una comunicación responsable entre ellos. Ellos son expertos en la resolución de conflictos. Cuando estos chicos en el aula se pelean o salen a la calle a pelear, sienten los profesores que han fracasado porque han perdido esa capacidad de ayudarles a conciliar y a resolver las dificultades de una mejor manera. Les imponen retos. Los profes también son cooperativos, nos enseñan el trabajo en equipo, y es que ellos son los principales gestores de esa comunidad social. Entonces nos enseñan cómo interactuar, los grupos, hagan grupos de tanto, miren qué grupo funciona, qué grupo no funciona, cómo es la dinámica, qué tipo de actividades les pueden incluir a ellos en sus actividades para que desarrollen esas habilidades sociales y el poder cooperar con el otro. Son inspiradores, y es que no solo nos inspiran, a veces nuestros primeros amores platónicos fueron en kinder y en primero de primaria, y nos enamoramos de esas profesoras y de esos profesores que los vemos, no sé, como con unas habilidades, una personalidad. Ellos son inspiradores y tienen que generar a través de su propio modelo esa capacidad de nosotros para desarrollar un modelo muy parecido en nuestra vida. Ellos son quienes nos enseñan, por eso es tan importante que nuestros maestros tengan una muy buena salud mental y salud emocional. Pueden llegar a derrumbar y a generar como unas ideas equivocadas de lo que es enfrentar las diferentes vicisitudes que en la vida se nos presentan. Son innovadores, ellos siempre están a la vanguardia, siempre nos muestran mejor, y hoy día ellos tienen que ir muy a la vanguardia, porque si ellos no son innovadores, sus propios alumnos los van a sorprender y les van a terminar enseñando a ellos acerca de las nuevas tecnologías. Los maestros nos inspiran, a mí me inspiran. Yo personalmente tengo a mi profesora Susana de kinder, que fue mi primer amor platónico, y recuerdo que tengo su imagen, tengo su rostro grabado en mi mente, a pesar de que después de kinder nunca la volví a ver, pero tengo esa imagen grabada. Asimismo tengo algunas imágenes de algunos docentes que fueron muy bravos y muy serios y muy como reacios y con poca intimidad emocional, pero que nos exigían al máximo, y les agradezco porque hicieron que esos conocimientos entraran en mi formación de una forma importante, y hoy lo único que queda para ellos es agradecimiento. Yo quiero invitar a mis compañeros, porque sé que todos hemos pasado por algún maestro y tenemos maestros ideales, y quiero invitarlos a hacer ese homenaje a través no solo de sus preguntas con respecto al tema, sino también compartirle a nuestros televidentes esas experiencias bonitas que hemos tenido en nuestra vida con nuestros profes. ¿Qué me dice Liz? ¿Arrancas tú con esta serie? Martín, saludarte primero, qué rico que estés acá con nosotros acompañándonos como siempre en esta mañana. Te mando un beso y sabes que te tengo siempre en mi corazón, y gracias por siempre estar con nosotros con esos bonitos mensajes. Bueno, experiencias muchas con los maestros. Me parece que los maestros marcan la vida de una persona desde el kinder. Yo recuerdo mucho a mi profesora de kinder y tengo recuerdos también vagos de lo que fue mi primaria. Tuve la fortuna de ser alumna de mi papá, entonces mi papá prácticamente estuvo conmigo hasta quinto de primaria, y hacías una pregunta de qué nos queda. Yo, por ejemplo, de mi papá veo la dedicación que él tenía para con sus alumnos, y todavía lo sigue haciendo. Pues él ya no da clases, pero es psicólogo en un colegio, es de la parte de psicoorientador en un colegio, y admiro mucho su dedicación. Él es de esos maestros que habla con el niño, que entiende sus problemas, más allá de ese aprendizaje. Me marcó eso de mi papá, como escuchar primero al niño, escuchar lo que vive en su casa, escuchar los problemas que tiene, porque eso de alguna manera u otra llega también a la escuela y también se le tiene que prestar atención. Entonces me parece muy valiosa esa virtud de mi papá, a quien también le mandé un abrazo en este día. Y pues tengo un recuerdo de mi profesora de primero, Berta se llama ella, también la recuerdo mucho. En la de kinder fue mi profesora Gloria, y Berta Martín, recuerdo que ella fue la que me enseñó a hacer mis letras muy redonditas. Entonces era ella siempre la O redondita,
redondita, la A redondita, y todo tiene que ser igualito y tiene que ir como esa disciplina que uno tenía que tener al escribir. Entonces son cosas que a uno se le quedan y que lo forman para el ser humano que es hoy. Martín, esa es mi experiencia, estabas preguntando sobre la experiencia. Sí, Liz, y tú dices algo muy chévere. Los que hemos tenido la oportunidad de tener dentro de nuestra familia también a maestros, nos damos cuenta que a veces sentíamos un poquito de celos, porque uno los veía a nuestros padres muy dedicados a esos alumnos, y uno en esa postura de hijo, uno decía, pero a ver, ¿por qué no me dedicas el mismo tiempo a mí? Pero es que ellos llegan a comprometerse tanto con sus alumnos que asumen un rol inclusive muy paternal. Y imagínense la carga mental y emocional de los profes cuando tienen en su cabeza no solo los temas que tienen que ver con el desarrollo de sus propios hijos, sino que además se cargan de las emociones y de las vivencias y de las historias de los otros chicos. Son papás que llegan a la casa y llegan con el problema del niño aquel, que fuera eso, que tiene un problema en la casa, que tiene un problema de violencia, que cómo lo vamos a solucionar, y ellos quieren ser superhéroes y eso los desgasta emocionalmente. Yo les mando un abrazo de fuerza porque nadie se compromete con las emociones del otro, tanto como los profes con sus 40 alumnos en su salón de clase y conociendo qué es lo que está pasando en la historia y en ese corazoncito tierno de sus alumnos, y también de cómo poderles ayudar a resolver esta situación. Obvio que hay reglas en la excepción. A veces también los profes con tanta carga emocional rompen en algunos estados emocionales también inadecuados, de ira, de rabia, y es que como seres humanos no tenemos buenos días, también tenemos esos días como un poquito equivocados y tenemos muchos días chéveres, pero ellos tienen esa obligación y les toca a veces sobreimponerse emociones que no las están viviendo el día, pierden un ser querido y tienen que llegar a su clase sonriendo, proyectándoles a sus alumnos esa alegría y esa aceptación de la vida. Entonces tienen muchas cargas y para mí tienen un valor impresionante. Aleja, recuérdanos tus profes. Martín, felices mañanas eje para ti también, qué rico empezar la mañana como siempre contigo con estos temas. Lo primero es felicitar a todos esos profesores que hacen ese complemento, ese acompañamiento que nosotras mamás y papás le damos a nuestros hijos en casa. Yo recuerdo muchísimo un profesor de la universidad que de verdad que después de salir nos volvimos grandes amigos. Y ahora me manifiesta lo que decías, hay profesores que lo ven a uno luego de que uno termina sus estudios y ven ese progreso y esos escalones de uno y ellos se alegran muchísimo. Recuerdo con mucho cariño a Víctor Hugo, fue profesor mío de corporativa, fue un profesor que de verdad nos hizo un gran acompañamiento porque hacía las veces de profesor y también era como un consejero, porque de todas maneras, Martín, es muy usual que ya, por ejemplo, los chicos salgan muy temprano del colegio, a sus escasos 16 años, empiezan la universidad y de todas formas a esa edad uno está un poco desubicado. Entonces para mí ese profesor, más que mi maestro, fue un consejero, fue un complemento en mi carrera. Hoy en día me felicita, me dice qué rico que estés haciendo esto del tema de la presentación, que te lo estés disfrutando. Entonces yo creo que también hay que resaltar esos profesores o maestros que aparte de educarnos, ellos están haciendo ese acompañamiento con nosotros en nuestra parte psicológica, en nuestro crecimiento emocional. Así que Martín, no, a mí en realidad me fue muy bien con mis profesores, pero al que más recuerdo es a ese profesor de la universidad que todavía hablamos, nos llamamos y tenemos muy buen contacto, así que para todos los profesores hoy en su día, felicitaciones por tener paciencia, Martín, porque nosotros, por ejemplo, Liz y yo que somos mamás, sabemos lo difícil que es uno sentarse con nuestros hijos a realizar tareas y uno a veces piensa cómo hacen ellos, porque es que no es solamente un niño, sino que son 20, 19 en un salón. Esto es de mucha paciencia, de mucha entrega, así que para ellos todas las felicitaciones del mundo, Martín. Y además, mira, Aleja, lo caspositos que podemos llegar a ser nosotros como alumnos y todos en casa. Si ustedes me están oyendo, saben que uno, cuando está en esas edades y se confabula con todos sus pares, que son los compañeritos que tienen la misma edad, siempre uno tiende a la burlita, a la recocha y esos
pobres profesores les toca sacar todos esos valores, como por ejemplo el que hablabas de la paciencia y poder tolerar y aguantar un poquito todas esas bromas pesadas de los chicos, pero yo con toda seguridad que más allá de las bromas y las cosas que uno hace con los profes, uno termina recordando es la enseñanza de ellos, y en la etapa más madura ya uno reconoce su valor, recuerda sus nombres, y eso es como lo más importante. Han dejado huella y para ellos eso les da un sueño tranquilo, porque es la satisfacción de haber hecho su trabajo como debe ser, y este trabajo tan altruista. Mile, ¿fuiste casposita o no con tus profes? Por favor, dime a quién le sacaste canas, porque creo que sí le debiste haber sacado canas a alguno de tus profes. Ni a mi mamá ni a mi papá siquiera le saqué canas. Se nota que Aleja viene de institución educativa privada. Quienes estudiamos en instituciones educativas oficiales sabemos que al profesor le toca mucho más duro, porque no son salones de 19 o 20, son de 30, 40, 45 estudiantes en algunas instituciones educativas oficiales en la actualidad. Y eso sí, todos caspositos, si se salva uno es mucho. No, yo realmente era juiciosa, además porque era muy participativa, casi que fui líder siempre en todos esos procesos, entonces era muy participativa de estar en las jornadas, organicemos esto, hagamos un bazar, hagamos el Gym Day, hagamos la izada de bandera, vamos a organizar aquí, Entonces yo estaba como siempre liderando todos esos procesos, pero para no estar dentro del salón estudiando, no porque me fuera a ir a volar del colegio o a gaminear, no, yo era juiciosa, solo que me daba pereza quedarme dentro del salón estudiando, entonces me metía en todo para no tener que estar dentro del salón. Pero entonces, Martín, yo te quería preguntar específicamente, ¿cuál es ese sentimiento que debe inspirar el profesor o el maestro en los muchachos? Yo me acuerdo que por allá en séptimo, octavo, había una señora que se llama Marta Luz Franco, nunca se me olvidó ese nombre, era una señora muy de mala clase, de esas a las que todo el mundo le tenía pavor, le tenía miedo y le tenía pereza, entonces todo el mundo se sentaba juicioso, nadie le entendía nada, nadie la quería, nadie le quería poner cuidado, como había otros profesores que llegaban a dar su clase, todo el mundo se sentaba juicioso, se parchaba, le gustaba estar ahí en esa clase porque el profesor era chévere, no necesariamente tiene que ser amigo de uno, pero por lo menos que no sea odioso. Pero esta señora sí llegaba como con un rencor con la vida, esparcir odio por todo el salón, entonces a uno hasta le daba pereza estudiar de esa manera. Entonces, ¿hasta dónde se debe emocionalmente inspirar ese vínculo entre alumno y profesor? ¿Y qué es lo que debe inspirar? Si necesariamente para uno tenerle respeto al profesor, él debe ser así de grosero o así de mala clase. Me acuerdo que una vez, eso me dio mucha rabia y nunca se me olvidó. Imagínate cómo van dejando marcas en la vida de uno ese tipo de cosas. La fila para comprar la lonchera del descanso estaba súper larga, a mí me tocó por allá de última. Tocaron el timbre y yo llegué con mi, no sé, llegaba un juguito, unas papas, quién sabe qué llevaba yo. Llegué al salón, ya habían timbrado. Cuando llego, la señora me dice, estas no son horas de estar comiendo, y me mandó a botar la comida que yo me acababa de comprar en la lonchera. Esa misma señora, cuando yo le conté eso a mi papá se enojó mucho y le dijo, la comida es sagrada, la comida no se bota. Y ella dijo, sí señor, le dijo, tiene toda la razón, excúseme, pero pues eso lo hacía con el papá, porque a nosotros sí nos trataba como un zapato. Pero entonces pasaban, por ejemplo, ese tipo de cosas. Sí, mira, Mile, lo primero, lo que mueve, si hay profesión de esas más altruistas en la vida, es la de maestros, y lo que los mueve realmente es su vocación, a diferencia de otras profesiones donde uno elige porque soy hábil en las matemáticas, porque soy hábil en lo humanista, porque soy hábil en esto. El que se dedica a la labor de docente en realidad lo hace desde la vocación. Pero no podemos desconocer, y lamento ese incidente que te ocurrió porque veo que te dejó marcada con tu profe Franco, pero este tipo de situaciones, por ejemplo, nos hacen ver que los maestros son también seres humanos, y que los maestros no son infalibles, y que tienen la posibilidad como seres humanos de cometer errores. Y seguramente eso que pasó contigo fue un momento de error, un momento, no sabemos cómo sería ese día, qué problemas tenía, qué cosas pasaban por la cabeza de esta profe en el momento. Pero bueno, tú nos dices que era como la más brava y tal, la tronchatoro del grupo. Pero hay tronchatoros que también logran impactar en nuestras vidas, y así haya sido con estas actitudes, son modelos para lo que no debemos ser en actitud, pero nos dejan algunas cosas como disciplina, responsabilidad, cumplimiento, este tema de llegar a tiempo a todas partes, son ese tipo de como regímenes
militares y aprendemos también de ellos. Dime, Liz. Martín, estoy muy de acuerdo con la vocación porque yo les voy a contar desde mi experiencia. Martín, ¿cómo te parece que pues vengo de una familia normalista? O sea, todos en mi casa son normalistas, estoy hablando de mi papá, de mis tías, todos ellos pues estudiaron en escuelas normales y pues por consiguiente mi papá también quería que yo fuera normalista, entonces pues, cuando me pasé de primaria, que estudié al igual que Mile en una vereda, en una escuela pública, pues mi papá decide ponerme, Martín, entonces en un colegio que se llamaba la Escuela Normal Superior en ese entonces. Entonces paso yo a ser normalista, el tema de la pedagogía, entonces eran las profesoras, el abecedario en cursiva, el abecedario en letra normal, entonces es la vocación. Yo llegué a un momento que le dije a mi papá, papi, yo no quiero ser normalista, yo quiero estudiar en otro colegio, por favor cámbieme. Y también me pasó, Martín, que te quería preguntar sobre eso, y es los alumnos que somos hijos de un profesor, la exigencia que tuvimos durante todo nuestro estudio, porque yo tenía que ser la primera del colegio y fui la primera durante toda mi escuela, durante todo mi colegio, y en la universidad también tenía que ser destacada. Incluso mi papá me dijo, si las cambio de la normal, la paso a otro colegio y tiene que graduarse como la mejor estudiante del colegio, y efectivamente me gradué de esa manera. Entonces también los papás que son profesores son exigentes, igual vivo muy agradecida porque eso me formó como soy hoy. Sí, claro, fue una oportunidad para ti y para los que hemos sido hijos de docentes, porque ellos nos han duplicado la dosis de docencia. Ha sido en el colegio y ha sido en la casa. Y ellos que, yo todo un profesor, tengo que tener el mejor hijo y el mejor alumno, y a veces no ocurre lo mismo. Los tiempos han cambiado, eso era antes, pero ahora ya los profesores son más flexibles porque entienden que cada ser humano, independiente de que sea su hijo o no, tiene unas habilidades especiales y están en trabajo por reconocerlas sin llevarlos a ese nivel de perfección exagerada que los puede enfermar más adelante. Y un reconocimiento muy especial, ya que lo nombraste, a todas aquellas personas que estudiaron en esos colegios de la normal, que fueron los primeros maestros en nuestro sistema educativo. Estudiaban allí desde cuarto bachillerato, ya salían a desarrollar labores docentes y eran quienes ocupaban las instituciones, en las instituciones públicas, esa labor de educadores. Un gran abrazo para todos, felicidades en su día. Ustedes son parte de esos formadores y esos modelos que necesita la sociedad para construir un mejor futuro. Recuerden que si aquí nos construimos entre todos, también lo hacemos a partir de sus enseñanzas como maestros. Y este ha sido el tema del día por hoy en Gente de Mente, un homenaje para ustedes que se lo merecen. El miércoles nos vamos a ver acá porque hemos visto muchos temas con esos feminicidios y qué es lo que pasa con estas dificultades con el tema de las relaciones interpersonales. El miércoles vamos a hablar de esos problemas prevalentes en las relaciones de pareja para que ustedes tengan mucho cuidado y detecten a tiempo dónde no caminar. Y esto ha sido por hoy, Gente de Mente.